Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Museo Histórico de Cartagena y de quien les habla, Lorena Guerrero, historiadora y del equipo de formación de públicos del MUCA, queremos darle la bienvenida a este espacio. Celebramos que nuevamente un año más tenemos la oportunidad de desarrollar estos procesos de apropiación de la historia de nuestra ciudad este año con un tema bien interesante, como también lo hemos venido desarrollando en años anteriores, el tema de la participación de los ingenieros militares y de los artesanos en la construcción de la ciudad, en la construcción de lo que nosotros llamamos pues nuestro sistema fortificado, el aporte que cada uno de estos sectores sociales hizo a la construcción de esta ciudad y de ese patrimonio material e inmaterial tan importante que tenemos los cartageneros y que es de nosotros, pero también del mundo entero. Entonces, un poco lo que vamos a estar trabajando en estas 3 jornadas es en torno, pues, justamente a los aportes de estos sectores a la construcción de la ciudad que tenemos hoy, a echar una mirada panorámica, ¿verdad? Que seguramente se nos quedarán muchas cosas por fuera, pero la idea es que podamos eh, tener como un primer lente que les permita a ustedes, por supuesto, desarrollar también estos procesos Andy, yo tengo mi nombre ahí. y contribuir de manera mancomunada para que la historia de Cartagena, ¿verdad?, trascienda y se convierta en un pilar importante de los procesos de formación de nuestros estudiantes en una ciudad que cada vez más necesita que los cartageneros se comprometan con ella y creemos que de esta manera pues nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. Así que bienvenidos todos a esta jornada y a esta sesión que tendrán hoy, el día de hoy con el historiador Moisés Álvarez, director del MUCA también. ¿Alcanzan ya a ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Bueno, mis estimados amigos, en nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es la entidad que ha diseñado y convocado estas jornadas, y del Museo Histórico que la acompaña, primero que todo, darles a ustedes las gracias por la respuesta, por la correspondencia a este llamado. Decirles que nuestro propósito es transmitirles a ustedes esta parte pequeña todavía de la historia, del patrimonio, de la cultura de la ciudad, para luego ofrecérsela a ustedes como una herramienta pedagógica que a partir de esto, de la bibliografía que nosotros también les aportamos, pero también del trabajo que cada uno de ustedes puede desarrollar, convertir todo este caudal de información en unas animaciones, en unas herramientas pedagógicas que con toda la formación de ustedes, con toda la buena voluntad y con el apostolado que ustedes ejercen en nuestra sociedad, poder transmitirle a sí mismo, a sus estudiantes, este conocimiento. Y desde allí generar toda una serie de acciones encaminadas a conocer y conectarse mejor con la ciudad, a establecer el origen, el desarrollo y cómo asumir este patrimonio. Y por supuesto, desde allí también generar acciones que conduzcan
al reconocimiento de nuestra identidad y desde allí también a la construcción de una ciudad como la nuestra que tanto necesita de estos espacios para que sea una ciudad incluyente, abierta, no solamente desde el presente, sino desde el pasado, a conocer quiénes han sido sus protagonistas desde los diversos roles que han cumplido a lo largo de toda la historia de la ciudad, que son tan importantes los virreyes de peluca empolvada, como los gobernadores, como los inquisidores, como los piratas, de igual manera como son también protagonistas, como ya lo decía la doctora María Pía, los ingenieros militares que trajeron este conocimiento científico aplicado a la defensa de la ciudad, y también de nuestros antepasados, los artesanos, que bebieron en las fuentes de ese conocimiento y lograron crear toda una tradición artesanal en torno a este tema específico de la fortificación de la ciudad. Pero también los hubo otros que se dedicaron a otros oficios, como por ejemplo la reparación de embarcaciones o la misma construcción de la ciudad, pero en otros frentes. Unos se dedicaron a la construcción de las fortificaciones, otros se dedicaron a la construcción de las casas, de los templos. En fin, que la presencia de los artesanos y la presencia de los ingenieros militares forman parte de la dimensión humana que hay detrás de una obra de fortificación tan importante, no solamente para nosotros cartageneros, sino también para todo el mundo. Si partimos del principio de que esta porción de su patrimonio es parte de la declaratoria que tuvo nuestra ciudad desde la década del 90 como patrimonio histórico de la humanidad. Es decir, las defensas de la ciudad hicieron parte de eso, pero también hicieron parte otros frentes materiales y por supuesto también la cultura, es decir, los valores inmateriales de sus gentes. ¿Cómo hemos construido esto? En este diálogo con la Sociedad de Mejoras Públicas, que ya completa la tercera versión, nos hemos dado a la tarea de, con el equipo, con los dos equipos, tanto de la sociedad como del museo, de construir estos contenidos, partiendo, primero que todo, de lo que ya existe. Es decir, hay una serie de textos, uno que otro documento, que abordan el tema. Nosotros lo que hemos tomado es desde allí y tratar de convertirlos hasta donde más no sea posible, como les dije al principio, en un instrumento pedagógico. Pero finalmente, la gran construcción de este proceso pedagógico está en manos de ustedes, profesores, que a partir de esto, que no es sino una base, ustedes pueden seguir construyendo, enriqueciendo mucho esta experiencia y así transmitirla, no solamente a los estudiantes, sino a sus círculos familiares, a los círculos de sus vecinos, de sus barrios, de tal manera que este proceso pedagógico toque las fibras cada vez mayor de los cartageneros. Y por supuesto, que todos estemos preparados también para contárselas a los visitantes que nos llegan de todas partes del mundo. Yo deseo arrancar con una anécdota. No tengo ningún inconveniente en que sobre la misma marcha, para hacer menos tedioso este asunto,
ustedes puedan ir haciendo las interpelaciones, preguntas y las vamos resolviendo sobre la misma marcha. Para no soltar un solo rollo y al final las preguntas podemos irlas resolviendo en la mitad del camino. Arrancaré con una anécdota. Hace unos años, por obra y gracia de mi oficio, que en ocasiones, y aquí hago un paréntesis para decirle que la doctora María Pía tiene una compilación de muy buenas anécdotas sobre eso. En razón de mi trabajo, hemos tenido la oportunidad de mostrarle la ciudad a muchos visitantes que han venido de diversas partes del mundo. Hace unos años, en una de esas visitas, llegó a Cartagena quien hoy es el presidente de la China. Tienen unos nombres para nosotros un poco incomprensibles. En esa época era el vicepresidente, hoy es el presidente de la China. Este señor quiso, por supuesto, conocer la ciudad y pues tuve la suerte de que me llamaran para contársela. Hicimos dos recorridos. El primero fue nocturno sobre la bahía, pero no fue muy fácil, en primer lugar, por la férrea seguridad que ellos tienen. No era como muy fluido la posibilidad de contarles desde la bahía cómo era el cuento, cómo era la plaza fuerte de Cartagena de Indias. Pero al día siguiente sí hubo la oportunidad porque decidió visitar el fuerte de San Felipe de Barajas. De todas maneras, yo llevaba un poco el temor de que viniendo de uno de los sitios que poseen una cultura milenaria como es la China, y ya ustedes, pues bueno, recordarán la famosa muralla china, que es una de las, de las de los sitios más conocidos del mundo y tienen pues toda una historia formidable de miles de años. Pues yo tenía un poco el temor de que viniendo de donde vino, la historia de las defensas de Cartagena y particularmente la de San Felipe no le llamara la atención al señor vicepresidente, hoy presidente de la China. Así que comencé un poco con esa preocupación y la visita además estaba planeada para hacerla en máximo media hora, pero a medida que le fuimos contando esta historia, los orígenes, de dónde venía la noción de la ciudad, por qué hubo necesidad de fortificarla, su papel en toda esta geopolítica, y luego desde allí explicarse por qué esta ciudad es como es, y además a disfrutársela porque en medio de la charla estaba compartiendo unas frutas nuestras, de mandarinas, de mangos, de tal manera que a medida que escuchaba también se saboreaba un poco las frutas tropicales nuestras. La sorpresa mía fue que la charla se extendió más de una hora, es decir, no solamente la media hora que habían calculado, sino que se extendió más de una hora. Se mostró muy interesado y hasta hizo muchas preguntas en torno a la historia del fuerte de San Felipe, cómo defendía la ciudad y qué significaba para toda la defensa del Caribe que se hacía desde Cartagena. Y no contento con eso, antes de salir de allí para el aeropuerto, decidió entrar nuevamente a la ciudad. Esa visita no estaba programada, pero quiso volver a entrar y dentro de la ciudad, aquí en la Plaza de Santo Domingo, tuvimos un segundo diálogo en el que tuvimos la oportunidad de mostrarle cómo era esa plaza fuerte, pero por dentro. Allá en San Felipe se la contamos por fuera y aquí
por dentro. La verdad, creo que el señor se fue bastante bien impresionado con Cartagena. Y esto se los cuento porque yo estoy convencido de que tenemos una historia que, aunque es en muchos momentos una historia triste, desgarradora, una historia lamentable por muchos episodios negativos que hemos tenido en la historia de la ciudad, a su lado hay una historia también que por sus características llama la atención. Aún esta historia terrible de haber sido uno de los puertos de la trata negrera de mayor tráfico en el tiempo colonial, luego, cuando uno la lleva más allá para mostrar el papel que jugó la cultura africana en la construcción de nuestra sociedad, creo que la cosa cambia y que creo que es bien recibida. Igual creo que con ese mensaje los cartageneros la entienden mejor y desde allí creo que sí hay unas posibilidades mucho más claras de conectarse con su ciudad. Así que de eso se trata, mis estimados amigos. Nosotros hemos preparado, cuando digo nosotros, los equipos de la Sociedad de Mejoras Públicas y el equipo del museo. Aquí tenemos a la cabeza de este trabajo a dos historiadoras, a Lorena, que les acaba de hablar. Ella es la coordinadora del programa de formación de públicos, y la otra es Adinet Vargas, que está en estos momentos haciendo su maestría también en historia, y es ella ellas quienes han hecho la preparación de esta presentación que les tenemos. Por hoy les vamos a dar como la panorámica, como les decía Lorena. En este módulo va a ser la panorámica general de las razones por las cuales las ciudades se han fortificado a lo largo de la historia de la humanidad y por qué se fortifica Cartagena. Llegaremos al siglo XVI, miraremos las condiciones de la ciudad, sus primeras obras de fortificación, el plan maestro ya a finales del siglo XVI, y remataremos con una selección que hemos hecho de algunos de los términos técnicos que se utilizan en esto, tratando de que sean los más simples para que ustedes asimismo puedan transmitírselo a los estudiantes. Es decir, no hemos hecho uso de los términos más rebuscados, sino los más simples, que sea mucho más accesible al conocimiento de los niños y niñas que tienen ustedes a su cargo. En el día de mañana ya vamos a ver más en detalle cuáles fueron las obras, quiénes fueron los ingenieros militares, de dónde trajeron este conocimiento, cómo se formaban y cómo cada uno de ellos va dejando la huella en la defensa de la ciudad. Y al mismo tiempo también, quiénes fueron estos artesanos, en qué oficios trabajaron en la construcción de la ciudad y cuál fue su participación en el desarrollo de la sociedad nuestra. Solamente les anticiparemos, como nos contaba el profesor Sergio Solano de la Universidad de Cartagena hace un par de días, que llegaron a tener una presencia tan importante en los destinos de la ciudad, que ellos fueron un grupo que participó activamente en el proceso de nuestra independencia. Otro tanto podríamos decir también el caso del ingeniero militar Manuel de Anguiano, que fue uno de los últimos que vino a hacer obras en Cartagena y que posteriormente pasó al bando de los patriotas y fue fusilado por Morillo en 1815. Todo esto es para decirles que nuestro propósito este año ha sido no solamente mostrarle
lo que comúnmente nosotros llamamos las murallas de Cartagena, sino mostrarles la presencia, la dimensión humana que hay detrás de una obra como esta. Y como bien les decía María Pía, la conexión que este pasado tiene con nuestras vidas en el presente. Como les decía, entonces, aquí tenemos el plan para desarrollar hoy. Arrancaremos desde la antigüedad, demos una mirada a los pueblos indígenas y una cosa muy interesante también, el proceso de fortificación muy artesanal que tuvieron los propios palenques, para luego llegar a la ciudad de Cartagena y establecer las razones de la necesidad de su defensa. Ahí mismo haremos una mención a las primeras defensas. Antes del primer plan de fortificación, hay necesidad de comenzar a defender algunos sitios claves, especialmente en la bahía. Y a falta de un modelo desarrollado, porque estamos a mediados del siglo XVI, y el desarrollo de esto viene en la segunda mitad de ese siglo, a falta de ese modelo, lo que se hace es, inspirado en las defensas que ya se habían desarrollado desde la Edad Media, y se construyen unas par de torreones que son las defensas iniciales con que la ciudad inicia su plan de defensa. Luego ahí miraremos cuál fue el primer plan de fortificación, que ya ahí sí es el abaluartado, como se dice, y pasaremos entonces al glosario. Desde la más remota de los tiempos de la historia de las civilizaciones, por desgracia, y digo por desgracia porque ninguna guerra ha sido positiva para el hombre, pero a lo largo de toda la historia de la humanidad, la guerra ha sido una actividad incesante que se ha practicado por los más diversos motivos. Y fundamentalmente buscando tanto la dominación del territorio como también la dominación de las ideas. Ha sido una constante desafortunada, es decir, es una constante negativa, pero real de lo que ha sido la historia de la humanidad. En ese orden, entonces, muchas ciudades, sitios y sociedades desarrollaron en consecuencia el conocimiento para el desarrollo de las técnicas de defensa, la construcción de fortalezas, para contener un poco el proceso de expansión de los adversarios. Esta imagen que ustedes ven aquí a lo mejor es muy conocida por algunos de ustedes profesores, probablemente los estudiantes no, porque esta es la guarda que tiene el libro de álgebra de Baldor, que a muchos nos tocó en el bachillerato, y allá hay una ciudad de la antigüedad. Muy lejos todavía estábamos de la invención de la pólvora. Eran paredes rectas que para que el enemigo tuviera necesidad de saltarlas, y desde allá se se instalaban los instrumentos de defensa. Como estamos muy lejos de la artillería, estos son los primitivos sistemas o catapultas, que eran máquinas para lanzar piedras y así proteger los recintos cerrados de los ataques de los enemigos. Así que desde la más remota antigüedad tenemos ya el asunto crucial de la defensa de las ciudades como parte de su propio desarrollo. El asunto vino a cambiar ostensiblemente a partir del siglo XV con la evolución. Primero con la aparición de la evolución y por supuesto la invención de la pólvora por allá en el siglo XIII, XIV, pero la artillería como tal sufre un proceso de gran transformación.
se va a convertir en un instrumento muy poderoso para la defensa. Y esos mismos avances que logran son los que también permiten y ayudan y contribuyen al diseño de las técnicas de construcción de las defensas. Es allí, de ese intercambio, donde surge la ingeniería militar, es decir, el conocimiento de la ingeniería aplicada a los recintos, aplicada a la defensa militar de los centros fortificados. Todo esto lleva a la aparición de realmente una carrera armamentista entre el poder del fuego y la propia defensa. Esa es la médula del asunto, lo que mueve todas estas acciones a partir de ese momento. Ahí tienen ustedes caso, por ejemplo, de la antigua Grecia, donde la mayor parte de sus ciudades tuvieron que ser fortificadas. Fíjense que son unas torres altas con unas paredes que se asemejan ya mucho a lo que posteriormente sería la fortificación en el mundo moderno. De los sitios donde se colocaban las catapultas van a ser reemplazados por los cañones. Pero desde la más remota antigüedad ya la ciencia de la defensa venía en pleno proceso de auge y de desarrollo. Toda esta situación es lo que lleva a la construcción de una ciencia, que es la ciencia de la defensa. Justamente es un nombre de origen griego, que es la poliorcética, que es la ciencia de la defensa, mediante la cual unos pocos encerrados en un recinto se pueden defender de unos muchos que son los atacantes. Desde allí, desde esa concepción, surgen entonces cada una de las piezas, de las estrategias, de las armas y de las fortalezas con las cuales se van a fortificar especialmente ciudades que eran las que estaban más expuestas a los ataques de los adversarios, con el fin, como le pasaría en el caso de Cartagena, de tomársela con fines políticos, económicos, sociales. Es decir, que cuando estamos hablando de la fortificación de Cartagena, realmente estamos remontándonos a los siglos de la edad más antigua para llegar al conocimiento de la poliorcética. Y desde allí a toda la derivación que esto tuvo, tanto en el mundo moderno e inclusive hasta el sol de hoy, porque bueno, hoy conservamos esas fortificaciones como testimonio del pasado. En América, pues también muchos de nuestros poblados indígenas y particularmente los que ocuparon esta geografía donde hoy nosotros vivimos, estamos hablando de todas las costas de Sudamérica, habitadas por muchas culturas prehispánicas que se remontan a muchos miles de años atrás, que fueron unos reemplazando a los otros. En el momento de la conquista hacia el año 1500, este territorio era ocupado por los caribes, pero los caribes ya habían absorbido patrones culturales de culturas anteriores a ellos.
Los caribes eran fundamentalmente nómadas y andaban en proceso de expansión. No eran de las culturas más avanzadas que encuentran los españoles aquí. Eh, Habían otras culturas mucho más avanzadas, no solamente en América, sino en lo que hoy es el territorio colombiano. Los caribes no habían logrado desarrollar culturalmente su, su, su generación como muchos otros. Solamente compararlo con los indígenas del Sinú, aquí en el interior de la provincia, que tenían un desarrollo muy anterior, de mucho más siglos atrás que los propios caribes. En todo caso, como eran pueblos guerreros y estaban en proceso de expansión, eh, todos los poblados indígenas, como en el caso que nos ocupa de lo que hoy es la ciudad de Cartagena, era la antigua aldea Calamari. Estuvo protegida, como nos cuenta el autor Álvaro Chávez Mendoza, por árboles dispuestos intrincadamente, con el objeto de protegerse contra las agresiones y enviar desde allí nubes de flechas a sus enemigos sin ser visto por sus atacantes. Probablemente fueron los arawak, una cultura muy anterior, quienes introdujeron estas fortificaciones, que pronto fueron adoptadas por los caribes, que fueron sus seguidores. De tal manera que ya el poblado indígena, antes de la llegada de los españoles, estaba defendido por esta especie de muralla natural de madera con troncos de árboles. Se dice que en la cabeza de esos cilindros de madera colgaban las cabezas de los enemigos caídos en combate. De tal manera que palabras más, palabras menos, esto obviamente es un dibujo tomado de un grabado que no es 100% real, ¿no? Esto es una figuración que hay en ese grabado, pero sí nos da la idea de cómo era la fortificación de los poblados indígenas y particularmente de Calamari al momento de la llegada de los españoles. Por otro lado, también mirando los antecedentes de los procesos de fortificación de los sitios, de los espacios, de las ciudades, de igual manera, los palenques, los llamados palenques, también tuvieron que ser fortificados, ¿sí? Como ustedes saben, como resultado de la rebelión de muchos esclavos que se niegan a ser esclavizados, logran fugarse los llamados cimarrones, huyen y en el interior de la provincia, en este caso en lo que hoy conocemos como los Montes de María, se refunden y allá forman sus propios poblados, que son los llamados palenques. Eran también pueblos en pie de guerra permanente. En el caso de los palenques, en una provincia como la nuestra, en el siglo XVII hay alrededor de 20 o 22 palenques. Y el siglo XVII es también conocido en los anales nuestros como el siglo de la guerra de los palenques, porque las autoridades españolas organizaron varias expediciones punitivas para ir hasta allá, arrasar los poblados, apresar a sus cabecillas, traerlos hasta Cartagena y en algunos casos ahorcarlos en plaza pública. Pero más demoraban las autoridades en arrasar los palenques que ellos en volver a formarlos. De todo ese proceso es donde surge la figura mítica del que hoy conocemos
que es el emblema máximo de la defensa y de la resistencia de los palenques, que es Bencos Biojó. Es el líder. Los españoles no entendían cómo si en algún momento iban, lo apresaban y lo traían. Cuando regresaban a una nueva expedición, ahí había otro Bencos Biojó. Esa es la figura que surge del mito de la defensa de su territorio a lo largo de más de un siglo aproximadamente. Al final de ese siglo y comienzos del siglo siguiente, la corona española, a instancias de un obispo italiano, Cassiani, hay una especie de armisticio y logra reconocer la libertad de uno de esos palenques, que es el que hoy subsiste, que es el de San Basilio. En 1713, por lo cual es considerado el primer pueblo libre de América. Es decir, 100 años antes de que nosotros diéramos el salto a la independencia, en 1810, un siglo antes, en 1713, por fin la corona española le otorgó la libertad al palenque de San Basilio. Estos palenques, como nos cuenta uno de los tratadistas, se ubicaban siempre en unas sierras, en las serranías, hacían pueblos escarpados, muy bien refugiados con los cerros. Muchas veces, como dice el autor, superaban los 1000 metros de altura y se refugió en los antiguos asentamientos de los indígenas sinú, es decir, hasta por allá llegaron ellos a tener asentamientos. Ahí en esos poblados ellos construían unas viejas fortificaciones, preparaban las tierras para sus cultivos, desviaban los arroyos para sus reses, para su ganado, y construyeron realmente unos pueblos, unos asentamientos que ellos mismos llamaban quilombos. Como dice el autor, en bantú significa un lugar organizado por un jefe, o también cumbés, de significado parecido. Para los españoles eran los palenques. Palenques viene del verbo apalencar, que es rebelarse, que es levantarse en rebelión. Por eso lo llamaron los palenques. Y como les decía hace un momento, de los muchos que existieron en esta provincia, por lo menos existe hoy el palenque de San Basilio, que por fortuna conserva la mayor parte de su tradición. ¿Hay alguien que desea decir algo? Con el proceso de dominación que arranca hacia el año de 1500, como bien lo saben ustedes, la dominación de los pueblos indígenas por parte de la invasión española va a cambiar radicalmente la vida de todos estos pueblos. Los primeros viajes que circundan estas costas se dan hacia el año de 1500, que es cuando se tiene documentado que existe por lo menos el descubrimiento de la bahía de Cartagena. Pero de ahí a la fundación de ciudades, como ven, tendrían que pasar casi 30 años para que todo ese proceso de conquista se pudiera realmente consolidar. En el caso de Santa Marta se da en 1525 y en el caso de Cartagena de 1533.
Esto lo que significa es que durante estos 25, casi 30 o 30 años o más, en el caso de Cartagena, fueron innumerables los intentos de dominación, la mayor parte de los cuales fracasaron. La corona española necesitaba buscar unos asentamientos en estas costas desde donde pudieran construir unas bases o campamentos para desde allí organizar las entradas hacia el interior del territorio. Por eso, esa función de campamento la cumplen en principio estas dos ciudades, que son Santa Marta primero y Cartagena después. En el caso de Cartagena, a la llegada de los españoles, a la llegada de la expedición de Heredia, tiene que suceder todo un proceso de exploración del territorio. Aquí no se trataba solamente de fundar una ciudad, que de hecho era uno de los compromisos. Aquí se trataba de dominar todo un territorio, que era realmente lo que interesaba para la economía de la corona y del imperio. En el caso de Cartagena, Heredia recibe la capitulación, es decir, la autorización para venir a conquistar lo que hoy son los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, e inclusive una parte del Urabá, donde está la culata del Golfo de Urabá, era parte de la dominación de Cartagena, porque eso abarcaba sobre todo los grandes tesoros de la cultura del Sinú. Y eso es lo que realmente justifica la dominación de todo este territorio. Es decir, Heredia no solamente vino a fundar una ciudad, de hecho eso era un requisito, eso era como un trampolín, era un campamento, como les decía, porque realmente la intención de fondo en este primer momento es venir a buscar y a explotar los tesoros del Sinú. Cumplida esta fase, entonces sí viene el proceso de desarrollo de las ciudades, y en este caso de Cartagena. Cartagena, como ustedes saben, se funda el 1 de junio de 1533, pero tienen que pasar muchos años, por lo menos 40 años, pues esos primeros 40 años son los que dura la intensa explotación de los tesoros del Sinú. Y una vez que se agota o que ya entra en declive, eso es cuando realmente viene un desarrollo real, urbano, para la ciudad. Por eso el escudo de Cartagena solo se otorga en 1574, porque es el momento en que la ciudad realmente va a organizarse de acuerdo con las leyes que en ese momento existían. De ahí para atrás, la ciudad se mueve en un desorden descomunal donde todavía no hay ningún ordenamiento urbano. Es por eso que también la corona, y una de los compromisos que trae Heredia al momento de firmar la capitulación de Cartagena, era la construcción de un fuerte o empalizada que en principio defendiera de los ataques de los indígenas, ¿sí? Así que se tiene conocimiento de que durante la administración de Heredia, él logró construir, si no todo, parte de esa empalizada que logró rodear la ciudad desde sus propios inicios prácticamente. Y la razón es que además de los ataques de los indígenas, 10 años después de la fundación de la ciudad, ya vienen los primeros pretendientes, piratas, bucaneros, corsarios, que se lanzan al Caribe a disputarle estos dominios a España. Entonces, la vida del mundo, que hasta ese momento había tenido como gran escenario el
Mediterráneo se traslada al Caribe. Y dada la posición geográfica tan estratégica de Cartagena, ese conflicto llega y Cartagena se convierte, de hecho, por esa posición tan estratégica de su puerto, en uno de los sitios más apetecidos de estos intereses europeos en contra de España. La ciudad se funda en un recodo, en el sitio más estratégico. Esto es muy importante porque la ciudad no se funda aquí por un simple capricho. Es un sitio que tiene que ser muy bien estudiado. Por eso desde la llegada de los españoles hasta el proceso, hasta la construcción de la ciudad, pasan alrededor de 6 meses. En esos 6 meses se busca un sitio adecuado para la fundación de la ciudad. Si bien ese sitio no reunía todos los requisitos, ahora les diré cuáles, sí tenía la enorme ventaja de ser, en primer lugar, un recodo lo más resguardado en la bahía interior, la posibilidad de construir el puerto, que era su razón de ser, y alrededor de eso, de ese puerto, la plaza fuerte. Sin embargo, había una serie de condiciones muy adversas, contrarias a la construcción de la ciudad. En primer lugar, la falta de agua corriente, de fuentes de aprovisionamiento de agua corriente cercanas a este sitio. Las más cercanas las tenían allá en Matute, muy cerca del poblado indígena de los Yurbacos, que desde la llegada de Heredia, desde mucho antes, desde los primeros intentos de conquista, todos se encontraron con la feroz resistencia de los Yurbacos que hicieron fracasar muchos de estos intentos. Se cuentan las crónicas que los indios Yurbacos no solamente peleaban los hombres, sino también las mujeres, y que se defendían a punta de palos y de piedras. De tal manera que el proceso de dominación de este territorio siempre estuvo cifrado por la posibilidad de que se pudieran pacificar los poblados indígenas vecinos y particularmente el de Turbaco. El otro inconveniente era que no habían materiales para la construcción de la ciudad cercanos, fuentes de aprovisionamiento cercanas. Por ejemplo, la piedra y la madera. La piedra hubo que salir a buscarla en sitios vecinos. En primer lugar, la gran fuente de aprovisionamiento fue la isla de Tierra Bomba, pero luego en los alrededores de la ciudad también, en Albornoz, en Turbaco y aún en la zona norte también. Pero la gran fuente de aprovisionamiento de piedra fue la isla de Tierra Bomba. De la misma manera como de allí se extrajeron la mayor parte de la piedra para la construcción de sus fortificaciones. Por eso Heredia siempre, a pesar de que estuvo como cerca de 20 años como gobernador de Cartagena, siempre tuvo la duda de que si ese había sido el mejor sitio. E inclusive muchos años después de la fundación sigue buscando a ver si existe otro sitio más adecuado para la fundación. Pero no hay nada que hacer. Las condiciones favorables del puerto, la posición estratégica resguardada en el interior de la bahía, hacen que definitivamente la ciudad se quede aquí. Y en ese caso hay que ir resolviendo los problemas de fondo. El agua se comienza a resolver en primer lugar con los agüeyes existentes en las inmediaciones de la ciudad y más tarde con la construcción de los aljibes. Inclusive a principios, en primeros años de la ciudad, por ahí en la década de 1540, se intenta traer las aguas desde Turbaco hasta Cartagena a través de un acueducto a imagen y semejanza de los acueductos romanos por unas canales, unas columnas y unas canales que trajeran el agua al abastecimiento de la ciudad. Pero esa obra tuvo que ser abandonada porque se convirtió en un nido de
de tráfico de influencias, de sobornos, de peculados, etcétera, etcétera. La corona española decidió cortar por lo sano y abandonar el proyecto del acueducto de Turbaco. Pero fíjense lo que son la historia. Muchos siglos después, ya finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nuevamente se habla y se construye el acueducto de Turbaco para traer el agua a Cartagena. Ese acueducto no duró muchos años porque en poco tiempo quedó insuficiente. Entonces, a partir de la década de 1930, el agua se trae desde Gambote, que está a unos 35 kilómetros de aquí. Pero el problema del agua siempre ha sido fundamental y siempre lo fue para el establecimiento de la ciudad. Por eso la fortificación en las casas disponen de los llamados aljibes para el aprovisionamiento de agua para tiempos de crisis, de sitios y de verano. De tal manera que esa posición estratégica de Cartagena, su inmersión, su conexión con el tráfico regular de lo que se llamaba la carrera de Indias, hacen que Cartagena sea siempre atraída por todas las potencias europeas que vienen a disputarle el dominio a España. Fíjense que ya casi 10 años después de la fundación tenemos a los primeros franceses aquí. En 1559 a Martin Cot, otro francés, y luego vendrían los ingleses. Primero John Hawkins en 1568 y ahí poco después al famoso Sir Francis Drake, 1586, es decir, a finales del siglo XVI. Este asalto de Drake resultó fundamental porque es el que le da realmente la gran perspectiva tanto a las autoridades cartageneras como a la corona para emprender ahí sí el plan de fortificación de la ciudad. Este señor, bueno, aquí tenemos una recopilación rápida. Estamos aquí parados en 1586 con Drake. Un siglo después vendría el barón de Poitiers y unos 40 años después, verlo en 1741. Eso le está a ustedes la perspectiva del asedio, de lo que significaba Cartagena para los intereses de España y lo expuesta que estuvo a todos estos avatares de las tomas piratas, corsarias y bucaneras. Desde el siglo XVII siguieron de largo hasta el siglo XVIII. Esto hizo que, por supuesto, la ciudad también tuviera que pensar en su defensa. Como les decía, a mediados de siglo, cuando ya son cada vez más patentes las visitas de los enemigos, hay necesidad de comenzar a fortificar la ciudad. Por eso, ello quedó consignado inclusive en las mismas leyes de Indias, que decían que ordenamos y mandamos que habiéndose de hacer plantas, trazas o diseños de fortificaciones, castillos y otras defensas, se nos envíen con las medidas y circunstancias posibles. Es decir, la propia corona española, con sus propias leyes, establece la obligatoriedad de construir los fuertes. Es decir, no fue invención solo de las autoridades de aquí, eso fue todo un plan autorizado por la propia corona española. Y a mediados de siglo se construyen un par de torreones como esta que ustedes ven aquí, a la derecha, que fue la del Boquerón, establecido en la punta de la isla de Manga, muy cerca de donde hoy está el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, que fue muy publicitado en estos días por el debate que hubo en torno a una intervención que se hizo.
ahí muy cerca estuvo el fuerte del Boquerón. Como ustedes pueden ver, es una torre todavía con inspiración medieval, un torreón con unos artilladas, con unas cadenas para cerrar el paso de las embarcaciones hacia el interior de la bahía. Así que de las empalizadas del poblado indígena a la cerca que construye Heredia, ahora tenemos estos primeros torreones fortificados con influencia medieval a mediados del siglo XVI. Ahí los tienen. Uno, Fuerte del Boquerón, en la punta de la isla de Manga, y el otro mucho más allá, al final de la isla de Tierra Bomba, en Punta Icacos, el Fuerte Vargas, fíjense, construidos en la década de 1560. Es decir, fortificación. Pero donde ya vino a darse el vuelco, es decir, fue en el estudio que hacen las autoridades y los entendidos en la materia, en que este tipo de fortificación medieval ya no respondía a las necesidades de defensa de la ciudad. Estas eran torres altas, de planta redonda o cuadrada, que se ajustaban un poco al perímetro del sitio que iban a defender. Tenían muros verticales y una especie de almenas que eran como las aberturas por donde se colocaban la artillería. Ahí tienen ustedes cómo era el levantamiento de la pared y cómo eran las plantas, en algunos casos circulares, en las otras prácticamente cuadradas. Y aquí tienen, como les decía hace un momento, el punto culminante, el punto de inflexión, que fue el asalto de Drake en 1586. Este señor, que había sido un marino inglés militar, que había tenido la suerte y la fama de ser el segundo mortal que le había dado prácticamente la vuelta al mundo después de la expedición de Elcano, pero le había dado la vuelta al mundo llevando los intereses de Inglaterra en su bandera, pero dedicado al sitio y al saqueo de los puertos por donde pasaba. Cuando este señor regresaba a Inglaterra cargado de riquezas, era recibido como un héroe, y por todas esas aventuras recibió el título nobiliario de la corona inglesa de Sir Francis Drake. Es decir, no era ningún pintado en la pared, era un tipo debidamente reconocido por la corona inglesa. Por eso muchos ingleses no les gusta mucho que se diga, que se hable del pirata Drake, porque para ellos no es un pirata. Para ellos fue un expedicionario que llevó mucha riqueza de vuelta a Europa y especialmente a Inglaterra. Pues en el caso de Cartagena, este señor llega en 1586, como ya hemos visto. No hay murallas todavía, pues en algunos casos todavía hay una especie de pequeña empalizada. Él logra bajar, logra entrar a la ciudad. Parece que con ayuda de algunos espías previamente él tuvo conocimiento exacto de la ciudad, y con base en esas noticias de los espías, él dibuja este plano. Este plano no es exacto, pero sí tiene algunos puntos claves de la ciudad. Por ejemplo, en 1586 ya se había despejado el espacio de la plaza. Si quieres, vente para acá, mami, ven. Logró hacer un inventario tanto de las construcciones, tanto de las casas
como de los templos y de los edificios religiosos en la ciudad hasta ese momento, hasta 1586. No hace inventario de las murallas porque no estaban construidas. Ese inventario arrojó una cantidad aproximada de 400 edificios entre casas e iglesias, y por eso se calcula que la población de Cartagena en ese momento, que ya había arrancado unas décadas atrás de unos 2000, ya en este momento había crecido y habían alrededor de 8000 habitantes. Hace un inventario y lo tasa, es decir, él evalúa cada una de las casas, las evalúa y las avalúa al mismo tiempo, y a cada una le va dando su precio. La casa de fulanito de tal en la plaza vale tanto. Ese inventario le produjo a él una suma aproximada a los 500.000 ducados de la época. Los ducados eran la moneda fuerte, equivalente al dólar hoy. Ese era el ducado. De tal manera que con ese inventario es como él pide el rescate de la ciudad. Así que pone a todo mundo contra la pared, quema 100 casas, cañonea la catedral que estaba en construcción, y después de todo ese proceso, los vecinos logran reunirlo de esos 500.000, 107.000 ducados. Así que él firmó un famoso recibo, cuyo texto hoy conocemos, y que inclusive en algún momento se decía que ese recibo estaba en el Museo Histórico, pero ese recibo nunca ha pertenecido ahí, no sabemos de dónde salió esa historia, pero el texto sí lo conocemos, lo escribió en latín, donde dice: acepto haber recibido de los vecinos de Cartagena la suma de 107.000 ducados por el rescate de ella. Pues eso resultó un descalabro tremendo para todo el mundo, no solamente las autoridades, sino los vecinos. Todos tuvieron que sacar de su bolsillo alhajas, dinero en efectivo, barras de oro si las tenían, y tributarle a Drake, lo cual significó un golpe muy fuerte, en primer lugar para la ciudad naciente, para sus propios vecinos, para los intereses de España en ese momento, que se tienen que mover rápidamente porque el golpe de Drake fue realmente serio. Entonces, España trae aquí a un ingeniero militar italiano, Juan Bautista Antonelli, de él hablaremos más tarde, y comienza, quien comienza a visitar los distintos puertos del Caribe. En Cartagena vino ese mismo año en que había estado Drake, luego visitó todos los puertos y finalmente produjo un primer plan de fortificación, que no solamente era para Cartagena, sino era para todo el Caribe. Ahí tienen ustedes en este cuadro los puntos donde se hicieron las construcciones, es decir, ahí ustedes pueden ver que era como una especie de arco para resguardar toda la olla del Caribe, desde la Florida hasta acá, hasta Guyana prácticamente, hasta cerca del Brasil, todas las Antillas, por supuesto, y todos los puertos sobre Sudamérica. Como ustedes pueden ver, pues fue una empresa realmente enorme. Y ya hasta ustedes se pueden ir imaginando, y de eso hablaremos más tarde, de la cantidad de recursos que costó esto. En el caso de Cartagena, que era una ciudad, que era un puerto por donde se movía toda esta riqueza, pero que la ciudad siempre fue pobre, tenían que venir recursos de otras latitudes, de las cajas reales de Santa Fe, de Lima y hasta de México, para poder subsidiar la construcción de las murallas de Cartagena. Así que ahí tienen ustedes
la obra pueden ubicar el caso de Cartagena en el gran proceso, es decir, en toda la dimensión del Caribe. Esto nos acerca mucho a esta historia común que hemos compartido con todos estos pueblos. Y por qué nosotros estamos más cercanos culturalmente a cada uno de estos países del Caribe que a los países andinos. Pero bueno, nuestra nación es una parte Caribe y otra parte andina. Ahí tienen también el mismo mapa del Caribe con cada uno de los puertos fortificados. Con todos tuvo Cartagena sus diferentes niveles de relación, especialmente con La Habana, que era la gran factoría del Caribe, que era el puerto de absorción de todo ese comercio, y desde La Habana se conectaban con el resto de los puntos comerciales y del dominio español en esta parte de América. Como les decía, el señor Antonelli propone un primer plan de fortificación. Ya para ese momento se había superado ese viejo modelo medieval, y lo que se logra desarrollar, especialmente en las defensas de algunos puertos del Mediterráneo, ya mañana hablaremos con más detalle de la cosa técnica, de la concepción de esto. Hoy apenas miraremos el contorno del proyecto. Mientras que en el sistema anterior, la pieza clave era la pared, es decir, lo que nosotros conocemos hoy como muralla es solo la pared. En este momento, ya la pared va a servir exclusivamente como unión entre los distintos baluartes que pasan a ser la figura clave. Los baluartes son todas esas puntas que ustedes ven allí alrededor de la plaza. Esos polígonos son cada uno de los baluartes, que son el resultado de esa técnica desarrollada en los puertos del Mediterráneo. Estos señores Antonelli son los grandes artífices y son los iniciadores en todo el caso del Caribe de este sistema baluartado. La idea es que en cada uno de estos baluartes se vayan apostando los cañones de tal manera que el fuego cruzado entre uno y otro baluarte impida el acceso por cualquiera de las murallas. Es decir, el fuego cruzado de este sitio se cruza con este otro baluarte e impide la entrada por la pared. Por eso muchos agresores tuvieron también que ingeniárselas para traer cañones, morteros, etcétera, que pudieran también romper esa resistencia. De tal manera que el plan de Antonelli, para decírselo de la manera más sencilla, era disponer de una serie de baluartes que custodiaran el interior de la ciudad y, por supuesto, su puerto, que era la pieza clave, la que explicaba el por qué construir una obra de esta magnitud. El plan de Antonelli, por haber sido en ese momento, aún la ciudad no se había expandido lo suficiente. La ciudad inicial, la de Heredia y los primeros, y digamos, hasta la primera mitad del siglo XVI, no era más que esto que nosotros conocemos hoy como el centro, ¿sí? Alrededor de la plaza. Era como la mitad de esto que tiene aquí Antonelli. Y esa mitad, en los mejores tiempos de ocupación, podía tener alrededor de unos 2.000 habitantes. Pero luego, cuando la ciudad se conecta con este comercio interoceánico, con la llamada la carrera de Indias, que trae aquí gentes venidas de todas partes del mundo a comerciar
a Cartagena, podríamos decir que a finales del siglo XVI Cartagena es una ciudad globalizada, ¿sí? Vienen a comerciar diversos productos. Cartagena es casi una especie de torre de Babel. Y por supuesto, dentro de ese grupo juegan un papel muy importante los judíos portugueses, los portugueses de origen judío, que habían venido asentándose en el Caribe y que encuentran en Cartagena un sitio muy próspero para todos sus negocios. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, en Cartagena hay presencia de por lo menos 200 judíos que se asientan y que le dan una dinámica muy especial al comercio cartagenero. Así que por esa razón, el plano de Antonelli, debido a esa presencia de tantas personas, la población se expande, es decir, la ciudad en 20 o 30 años pasa de tener unos 2.000 habitantes a cuadruplicarse casi a 8.000, y eso hace que la ciudad tenga que expandirse hacia lo que hoy conocemos como San Diego, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XVI, y por supuesto hacia Getsemaní, ya a comienzos del siglo XVII. En este momento la única edificación completamente clara que hay aquí es el convento de San Francisco, que es la edificación más antigua que hay ahí en Getsemaní, es la que está en todo el frente del diagonal al centro de convenciones, que hoy está en proceso de restauración, y ojalá que ustedes puedan tener la posibilidad de hacer una visita a esa obra de restauración, porque allí se han encontrado vestigios de diversa índole que explica muy bien todo esto que estamos hablando, de la ciudad, de sus gentes, de las obras, de cómo avanzaban las obras en ese momento. Allá han encontrado un cementerio donde parece que hay más de 500 cadáveres que están siendo examinados por antropólogos para determinar muchas cosas claves para entender la sociedad en ese momento. Así que a finales del siglo XVI, en 1595, tenemos este proyecto que luego comienza a desarrollarse en el siglo siguiente, es decir, en las primeras décadas del siglo XVII. Hay una fecha que es clave, aunque no es lo más importante, digamos, ¿no? Pero hay una fecha que es clave, no porque haya que aprendérsela de memoria, sino porque nos sirve como un hito para poder establecer este proceso, para conocer cómo se movía la ciudad, quiénes eran sus gentes, cómo se relacionaban, cuál era la relación de Cartagena con el resto del mundo. Y es 1614. En 1614 se pone, como diríamos hoy, la primera piedra para la fortificación de Cartagena en el baluarte de Santo Domingo. En consecuencia, los baluartes, luego lo veremos allá en el glosario, son edificaciones que ya son más bajas, robustas, tienen una planta triangular con líneas angulares, como les decía hace un momento, para crear el fuego cruzado, eliminando los puntos ciegos, es decir, imposible de tratar de atravesarlas. Están formadas por cortinas que tienen básicamente dos grandes muros y en su interior tienen un relleno para resistir los impactos de los cañones. Y encima tienen unas troneras que son los espacios, las aberturas esas que ustedes ven lo suficientemente anchas para que los cañones pudieran girar y defender el sitio. Ese es el principio de la fortificación abaluartada. Ahí está el secreto de todo el paseo de las murallas de Cartagena. El día que hagamos el recorrido, vamos a poder mirarlas, medirlas,
mirar cómo fue su estructura. Es decir, podemos entrar en un diálogo con cada uno de los baluartes que logremos visitar. De tal manera que el baluarte pierde, es decir, en este caso, se caracteriza porque la cara exterior del muro, a diferencia de lo que ocurría en las medievales, primero que todo pierde altura, pero segundo, la cara exterior del muro gana en espesor. Fíjense ustedes la última, cómo se va haciendo la base más ancha, ¿sí? Tiene un relleno, un terraplén, pierde altura y sobre todo que su cara se inclina para que el fuego que reciba haga perder la fuerza del impacto, es decir, son impactos que se desvían. Esa es la razón por la que las murallas tienen esa forma. Ya les decía que el primero orden, el primero que se construye en el caso de Cartagena es en 1614. Ahí arranca la construcción de las murallas de Cartagena. Todo esto va a servir además como una línea, como una frontera, como el final de la delimitación de los centros urbanos. La muralla sirve como elemento de formación y de consolidación urbana, así que no es solamente una pieza de la defensa, sino que hacia el interior de la ciudad también construye. Y aquí tienen la diferencia fundamental entre las murallas del medioevo y las murallas abaluartadas. Hay un caso que son las murallas de Ávila en España, que son las clásicas medievales, y en el caso de Cartagena ya son las abaluartadas. Algunos especialistas han denominado de otra manera ese periodo, pero bueno, mañana cuando hagamos el repaso vamos a ver las diferencias fundamentales entre estos dos periodos. Ahí tienen ustedes una serie de instrumentos utilizados para ellos, poleas, los soportes en madera para colocar la piedra, todo de una manera realmente artesanal. Es decir, aquí no tenemos máquinas de ninguna... Para algunos especialistas, y esto también es clave porque esto es lo que nos permite tener la gran perspectiva del asunto, en Cartagena hemos tenido, y algunos lo llaman de otra manera, ¿no? Pero yo creo que nosotros, y mañana haremos un poco más el ejercicio didáctico, en vista en perspectiva tenemos tres grandes momentos. Hay un primer momento, que es este a mediados del siglo de la influencia medieval. Esas están por fuera del sistema porque el primer plan de fortificación real viene ya en la década de 1590 con Antonelli. Y ese es el que se va a desarrollar durante todo el siglo XVII. Con algunas, por supuesto, algunas variantes, modificaciones, ajustes, actualizaciones, etcétera. Pero la pieza fundamental sigue siendo el sistema abaluartado. Y hay un segundo momento, que ya es la segunda mitad del siglo XVIII, que ya no es la escuela de fortificación italiana, sino la escuela de fortificación hispanoamericana. Esa escuela de fortificación, por supuesto, que se viene gestando desde mucho antes. Aquí establecimos 1750, que es el momento de las grandes obras de ingeniería, pero por supuesto que hay señales de la nueva escuela desde mucho antes. A principios de ese siglo, estuvo aquí uno de los ingenieros militares más connotados también, que fue Juan de Herrera Sotomayor, el que construyó lo que hoy se conoce como la fachada de la puerta del puente, encima tenemos la torre reloj, pero la fachada, la puerta, la construyó Juan de Herrera Sotomayor. Y este señor estableció en Cartagena la primera escuela de fortificación, pues ya esa escuela estaba inscrita en los cánones de la fortificación hispanoamericana,
que es la que va a florecer en esa segunda mitad del siglo XVIII. Con, además, grandes obras de ingeniería que luego las vamos a ver mañana. Esto es, mis estimados amigos, la gran perspectiva. Algunos consideran que este segundo periodo lo llaman del barroco y el tercero el del neoclásico. Como les digo, son denominaciones ya muy técnicas que nosotros por ahora, con fines didácticos, lo dejaremos en ese momento tratando de simplificar para que la herramienta pedagógica pueda fluir de mejor manera. Ahí están los periodos. En ese marco es como se construyen las murallas de Cartagena. Cerramos nuestro ciclo con algunas expresiones que hemos escogido de los glosarios como para que sea más comprensible. Este glosario también es otro instrumento. Les podemos pasar el glosario completo. Este fue hecho por la Escuela Taller de Cartagena, muy didáctico, en combinación con el Ministerio de Cultura. Y ahí hay una serie de términos que nos pueden ayudar mucho a entender la estructura de las fortificaciones. Aquí comenzamos con el adarve, que es el camino ese situado en la alto de una muralla, como en el caso de San Felipe. En el caso de Cartagena, tuvimos otro aquí en la calle de la Ronda. El aljibe, por supuesto, que son los depósitos, los grandes depósitos para recoger aguas de lluvia y tener suficiente aprovisionamiento para el verano. Los hubo en las fortificaciones, los hubo en el fuerte de San Felipe, los hubo en las murallas, los hubo en cada una de las casas del centro. Algunos eran privados, otros eran públicos, pero no se entiende el funcionamiento de esta ciudad sin conocer cómo funcionaba un aljibe. Los almacenes, que eran los espacios dedicados al almacenamiento, es decir, a guardar y conservar los depósitos, los pertrechos de guerra, como la pólvora, ¿no? Esa función la tienen todas las fortificaciones. San Felipe la tienen los otros fuertes, y esa misma función la tuvieron las bóvedas, así se llamaron, los almacenes de las bóvedas, donde se guardaban los pertrechos de guerra. Ahí tienen ustedes lo que son las almenas, que eran la parte que coronaba, ¿no? La parte superior de los muros. La artillería, como les venía contando, pues es el proceso de construcción y de perfeccionamiento de cañones y otra serie de armas similares a ella, con todos sus pertrechos, balas, los tapones estos para las mechas, etcétera. Es decir, eso tenía toda una utilería, que el día que hagamos la visita podemos mirarla con más detenimiento. Las aspilleras, miren ustedes, como en el caso de San Felipe, son unas aberturas profundas de un muro, pero casi a nivel de piso, para también poder atacar desde allí, es decir, poder instalar armas y desde allí defender. Las baterías eran cada una de las piezas de una fortificación. Era un conjunto de cañones. En el caso de San Felipe, realmente San Felipe es un conjunto de baterías. La hubo en la popa también, hubo una batería. Son conjuntos de cañones que se instalan para defender una fortificación en particular o un sitio en particular. En Crespo, por ejemplo, se estableció la batería de Mas, cuyos cimientos aparecieron ahora cuando se construyó el viaducto el paseo peatonal de Crespo. Ahí apareció las huellas de la batería de Mas o de Crespo. Y por supuesto el baluarte, que es la pieza clave. Este es el que va a dominar todo el proceso de fortificación en el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII sería modificado
y sería, digamos, magnificado con las llamadas baterías colaterales, que en combinación con lo que ya se había hecho del baluarte, hacen que Cartagena sea una plaza fuerte inexpugnable. Caballero es el sitio donde en todas las fortificaciones lo tienen. Es el sitio donde se reúne y se guarece el director de la fortificación. Un cuartel, como ya les decía, cuartel militar de las bóvedas para almacenamiento de pólvora y de víveres. El espigón, en el caso de Cartagena, es una muralla, un trozo de muralla que se adhiere a la ya construida para tratar de reforzar la fortificación que allá existe y de impedir el paso de algún enemigo que pueda surgir por ese costado. El más clásico aquí es el espigón de la Tenaza, que está allá frente al barrio del Cabrero. Es como una pata que sobresale de la muralla. Se llamó el espigón de la Tenaza. Nosotros lo conocemos hoy vulgarmente como las tenazas en plural. Realmente es el espigón de la tenaza. El espigón es la pata y la tenaza son las dos cabezas de los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, cuya cabeza parece la cabeza de una tenaza, es decir, de una pinza. Por eso se llamó el espigón de la tenaza. La garita, que es tal vez el símbolo más conocido de las murallas, los puntos de vigía establecidos en cada uno de las esquinas de los baluartes para llevar la vigilancia permanente de la fortificación. Un garitón, que es una garita aumentada. Y aquí tienen la tenaza a la derecha. Los baluartes de Santa Catalina y de San Lucas hacen esa tenaza. Rebellín también era otra obra de fortificación que se agregaba al sitio que se consideraba que podía tener cierto grado de vulnerabilidad. Uno de ellos fue el Rebellín, el famoso Rebellín de la Media Luna, y hubo otro instalado allá enfrente a Santa Catalina que era el Rebellín del Cabrero. Este Rebellín de la Media Luna estaba compuesto por un viaducto, un puente artillado, ahí están los 3 cañones flanqueando la puerta, para conectar a la tierra firme con la puerta de la Media Luna. Hoy para entrar a la ciudad siempre había que hacerlo por esa puerta, que todos los días, como era un puente levadizo, se levantaba a las 8 de la noche y se volvía a bajar a las 5 de la mañana y la ciudad quedaba completamente cerrada, ¿no? Aislada. El reducto es otra parte de la fortificación. En el caso de Cartagena es muy el que conserva más ese modelo es el baluarte que está al final de todo este paseo que hay yendo por el Arsenal antes de cruzar a Manga. Ahí en la esquina está el baluarte del reducto. Parapeto es la pared que sirve para proteger quienes están defendiendo la fortificación. Y el orejón ahí los pueden ver ustedes, son las 2 orejas, por así decirlo, ¿no? Que tienen los baluartes. Muralla, bueno, muralla por definición la llamamos a todos. Los tendales son los almacenes para reposar a la tropa. En el caso de San Felipe y de las murallas, ustedes pueden ver esas casetas que son sin paredes para refrescar a la tropa.